El día de hoy vamos a hablar de conceptos jurídicos fundamentales y aplicación del derecho. ¿Qué fue lo que hicimos la semana pasada? Les pido que no se les prenda su micro, por favor, para no atrasarnos. La semana pasada estuvimos hablando de las fuentes del derecho. Estuvimos viendo de dónde brotaba el derecho. Vimos las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas, ¿no? Dentro de las primeras estuvimos revisando la ley, la jurisprudencia y la costumbre, y dentro de las segundas estuvimos viendo los principios generales del derecho y la doctrina, ¿sale? Ahora bien, ¿qué nos toca? Ahora que ya tenemos, digamos, como más conocimiento acerca de lo que es el derecho, tenemos que revisar cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales que vamos a usar a lo largo de nuestra actividad profesional. Ojo, esto no es exclusivo para los que estudian derecho. ¿Por qué? Porque cuando tú seas quizá criminólogo, también te vas a encontrar a muchos conceptos que vas a tener que conocer y que están vinculados con el derecho. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los conceptos jurídicos fundamentales? Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos conceptos, aquellos conocimientos que son la base de todo el derecho. Nos sirven para todo el derecho. No importa si estás en Sudamérica, en Europa, todos los que tenemos un sistema latino, utilizamos los mismos conceptos generales del derecho. Y Kelsen hacía una primera división de estos conceptos, no sé, como que hay mucha luz. A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, ¿sí escucharon lo que son los conceptos jurídicos fundamentales? Bueno, voy a repetir otra vez. Los conceptos jurídicos fundamentales son todos aquellos conceptos que están vinculados con todo lo que tienes que saber acerca del derecho. Es la base de cualquier tipo de derecho. No importa si estamos hablando del derecho latino, del derecho, por ejemplo, europeo, no importa. La base de ese derecho, todos los que tenemos un antecedente histórico romano, vamos a tener los mismos conceptos jurídicos fundamentales. Y Kelsen hacía una división de estos conceptos. El primero es el hecho ilícito o antijurídico. ¿Qué es el hecho ilícito? Es aquella conducta que tiene contemplada una consecuencia, de cuya realización depende la actualización de la consecuencia. Entonces, el hecho ilícito, por ejemplo, en el caso de que yo diga, cuando una persona priva de la vida a otra, comete el delito de homicidio. ¿Cuál es el hecho ilícito? El hecho ilícito es privar de la vida a otra persona. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que habrás cometido delito de homicidio. Otro concepto fundamental es la sanción. La sanción es aquella consecuencia a determinada conducta que impone el propio órgano del Estado. ¿Cuándo qué? Cuando tú no cumples con la conducta debida, ¿sale? En el caso que les puse, si una persona priva de la vida a otro, comete el delito de homicidio y tendrá 50 años de prisión. Pues en este caso, la consecuencia y la sanción a esa conducta es que cometes homicidio, pero ese homicidio trae una sanción y esta sanción es que tendrás 50 años de prisión. Otro concepto es el deber jurídico. El deber jurídico es esta como vocecita interna, este sentido interno que nos dice que tenemos que cumplir con una norma. Si nosotros nos comprometimos a hacer algo o asumimos cierta obligación, sabemos que tenemos que cumplir con la norma. Entonces, el deber jurídico lo vamos a entender como esta obligación que tenemos de obedecer la norma del derecho. Esta obligación está un poco asociada a lo moral, a esto que yo sé que si yo me obligué, pues tengo que cumplir con esa obligación. Después tenemos el derecho subjetivo, entendida como la facultad para exigirle a otra persona que cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, el arrendador tiene un derecho subjetivo frente al arrendatario para exigirle que le pague la renta. Es esta facultad que tú tienes de exigirle a otro que cumpla con su obligación porque previamente tienen una relación jurídica. ¿Correcto? Este derecho subjetivo es el mismo que tú tienes cuando acudes a la autoridad judicial y le dices, oye, autoridad judicial, esta persona no cumplió con sus obligaciones frente a mí. Necesito que tú intervengas. Vengo aquí a ejercer mis derechos subjetivos para que a través de ti mi deudor me pague o se responsabilice de las obligaciones que tiene frente a mí. ¿Sale? Otro concepto es el sujeto de derecho o la persona jurídica.
Las personas jurídicas o el sujeto de derecho son aquellos que van a cometer la conducta, que van a realizar la conducta que está prevista en la norma y que por lo tanto van a tener la consecuencia correspondiente. Después tenemos la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica es la consecuencia que se presenta porque tú decides obligarte. Esta responsabilidad puede ser de carácter directo o indirecto. Por ejemplo, la responsabilidad de carácter directo en un contrato de arrendamiento es del arrendatario frente al arrendador. ¿Tiene el deber jurídico? Sí, porque él tiene como esta vocecita interna que le dice tienes que cumplir con tus obligaciones, pero adicionalmente tienes responsabilidad jurídica porque tú decidiste imponerte la obligación de pagar una renta. ¿Sale? Esta es una responsabilidad directa, pero también existen las responsabilidades indirectas. Por ejemplo, las que asume el fiador. Generalmente cuando celebras un contrato de arrendamiento, te piden un fiador o alguien que responda por la deuda en caso de que tú no puedas hacerlo. En este caso, pues el fiador tiene una responsabilidad indirecta. ¿Por qué? Porque él no es el sujeto de la relación jurídica. Sin embargo, él indirectamente se está obligando a nombre del arrendatario. ¿Sale? ¿Quién más tiene una responsabilidad jurídica indirecta? ¿Quién tiene una mascota? Si tu perro va y muerde a alguno de tus vecinos o lastima a alguno de tus vecinos, pues obviamente el perro no puede tener una responsabilidad directa. La tienes tú porque es algo que está bajo tu cuidado. ¿Quién más tiene responsabilidad jurídica indirecta? Los jefes, ¿no? Si tú realizas cierta actividad laboral, responsable indirectamente es tu jefe, porque él tiene la obligación de revisar lo que estás haciendo. ¿Quién más? Los padres de familia. Si mi hija va y rompe una ventana de un vecino, ni modo que le cobren a ella o que le exijan a ella. La responsable indirecta soy yo, porque es una persona que está bajo mi cuidado, ¿sale? O de la cual yo tengo que responder por los actos de esa persona, ¿sale? Estos son como muy genéricos los conceptos de los que habla Kelsen. Nosotros vamos a profundizar más en tres conceptos, que son la persona, acto jurídico y hecho jurídico. Entonces, ¿la persona qué es? La persona es una ficción jurídica. El mismo derecho es el que describe que las personas son entidades que son susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones. Tenemos dos tipos de personas. Las personas físicas, todos y cada uno de nosotros somos personas físicas en lo individual. Pero al otro lado tenemos las personas morales o jurídicas. Las personas morales o jurídicas son un conjunto de personas físicas que tienen una finalidad. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, una sociedad civil. ¿Qué más pudiera ser? Pues sí, principalmente, digamos, una empresa, son personas morales, ¿sale? Personas morales o en algunos países sudamericanos, específicamente en Colombia, les llaman personas jurídicas. Tanto personas físicas como personas morales o jurídicas tienen ciertas características que las hacen únicas y que se les conoce como atributos a la personalidad. ¿Cuáles son estos atributos de la personalidad? Número uno, el nombre. El nombre de las personas físicas es aquel conjunto de letras que nos identifica y que nos distingue una de otra. Después tenemos la capacidad jurídica. La capacidad jurídica consiste en la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esta capacidad jurídica puede ser de goce o puede ser de ejercicio. La capacidad de goce inicia con el nacimiento y termina con la muerte. ¿Esto qué significa? La capacidad de goce es tú puedes ser titular de derechos. ¿Un menor de edad puede recibir una herencia? Sí, sí puede recibir una herencia. Nada más que no la va a poder administrar por sí mismo. ¿Un menor de edad puede ser accionista de una empresa? Sí, sí puede ser accionista de una empresa, pero no va a poder hacerlo por sí mismo, ¿sale? Entonces, la capacidad de goce te permite tener derechos, eventualmente tener obligaciones, y por lo mismo, les repito, inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Después tenemos la capacidad de ejercicio. ¿Qué implica la capacidad de ejercicio? Que por ti mismo tú estés facultado para tener derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio inicia con la mayoría de edad, puede ser 18 o 21 años, dependiendo del país en el que te encuentres, y termina con la muerte, excepto si eres sujeto de interdicción. ¿Qué significa esto? Puede suceder que a lo mejor tienes un accidente y pierdes la memoria. En ese caso pierdes tu capacidad de ejercicio y va a ser necesario que el juez nombre un tercero que decida por ti. ¿Por qué? Pues porque tú ya perdiste la memoria.
Hay personas que sufren, por ejemplo, las personas adultas, muy viejitas, tienen demencia senil y entonces se les empieza a olvidar las cosas. ¿Qué necesitan? Pues necesitas un tercero que decida por ti. Ajá. En ese caso ya no tienes capacidad de ejercicio, ya no estás facultado para tú tomar tus propias decisiones. Pero, pues digamos, la capacidad de ejercicio en una persona que no tiene ningún problema y que todo bien, inicia con la mayoría de edad y termina con la muerte. Pero, como excepción, pudiera terminarse la capacidad de ejercicio antes cuando la persona ya no está facultada para tomar sus propias decisiones, generalmente por algún padecimiento o por la edad, cuando ya tiene demencia senil, o una persona, imagínense una persona que tiene Alzheimer, se le olvida que tiene propiedades, ¿quién va a decidir sobre las propiedades? Pues tienes que nombrarle un representante que decida sobre estas propiedades, ¿sale? Tercer atributo de la personalidad, el domicilio, el lugar donde te encuentras. De las personas físicas, estado jurídico civil. Solamente hay dos estados civiles, soltero o casado. No hay estado civil viudo, un viudo es un soltero, eso es jurídicamente, ¿sale? Un divorciado es un soltero. Los estados civiles que reconoce el derecho civil es casado y soltero. Todo lo que parezca ser soltero es soltero. Si estás divorciado, pues estás soltero. Si estás viudo, estás soltero, ¿correcto? Y el patrimonio. El patrimonio es este conjunto de derechos y bienes que tiene una persona en su haber, todo lo que tú tienes. Si tú tienes un coche, eso es tu patrimonio. Si tú tienes una computadora, ese es tu patrimonio. Todo lo que tú tienes en tu haber y de lo cual tú puedes disponer. Ajá. Las personas morales tienen igual un nombre, una denominación. Obviamente, las personas morales, al ser una ficción del derecho, pues no tienen capacidad de goce, pero sí tienen capacidad de ejercicio a través de las personas que tienen poder para ejercer ciertos actos, tienen un domicilio, no tienen estado jurídico civil, porque las personas morales no cambian su estado civil, pero también tienen un patrimonio. Por ejemplo, una empresa puede tener a su nombre una flotilla de coches, sí. ¿Una empresa puede tener un edificio? Sí. Ajá. El patrimonio de la empresa en estos casos es independiente del patrimonio de cada uno de los socios. ¿Por qué? Porque la empresa funciona como si fuera una persona independiente, ¿vale? Es importante que también distingamos como conceptos jurídicos fundamentales los derechos reales y los derechos personales. Los que van a estudiar derecho eventualmente van a volver a revisar estos conceptos y van a profundizar sobre ellos. Ahorita, para nuestra sesión, lo que debemos saber es que los derechos reales se caracterizan porque implican el poder de una persona sobre una cosa. Tengo un derecho real sobre mi casa. ¿Por qué? Porque yo tengo un poder sobre mi casa, ¿sale? O sea, yo tengo un poder sobre la casa. Estos derechos reales son absolutos. ¿Esto qué significa? Que son oponibles a todas las personas. Es decir, yo tengo derecho sobre mi casa. Y frente a ese derecho, ¿qué obligación existe? Pues existe una obligación de todas las personas que me rodean, que están obligadas a respetar mi derecho de propiedad. Por eso es un derecho absoluto, porque los obligados son todas las personas que están a mi alrededor. ¿Sale? En cambio, los derechos personales implican el poder de una persona sobre otra, una persona llamada acreedor y otra llamada deudor, por unas prestaciones recíprocas que ellas deciden hacerse. Aquí estos derechos personales, a diferencia de los derechos reales, son relativos. ¿Por qué? Porque tienes un obligado perfectamente determinado. Por ejemplo, en un contrato compra-venta, conocemos perfectamente quién es el comprador y quién es el vendedor. Ya. Nada de que todos los demás tienen que respetar mi derecho. No, yo sé que mi derecho personal lo tengo contigo, porque contigo celebré un contrato de compra-venta y entonces tengo ese derecho. Tú y yo tenemos ese derecho, nos conocemos perfectamente, estamos perfectamente determinados, a diferencia de los derechos reales. Porque en los derechos reales los obligados son todos. Ajá. Y los derechos reales implican poder sobre una cosa. Los derechos personales implican un poder de una persona sobre otra. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Recuerden que si tienen dudas, me las pueden hacer saber a través del chat o levantando su mano para que los podamos escuchar. ¿Sale? Otro concepto tiene que ver con las relaciones jurídicas. Una relación jurídica se genera cuando hay un vínculo porque dos personas decidimos obligarnos y tener derechos a lo mejor de manera recíproca.
O a lo mejor de manera no recíproca, por ejemplo, en una donación. En una donación, el donante se obliga a entregarle al donatario una cantidad determinada de cosas y el donatario no tiene ninguna obligación más que recibir esas cosas, ¿sale? La idea en una relación jurídica es que existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ahora, las relaciones jurídicas solamente son posibles entre personas. Las relaciones jurídicas no se dan entre mascotas, con los animales, no se dan, ¿sale? No se dan entre las cosas. Los únicos que podemos tener relaciones jurídicas son las personas físicas y las personas morales, que son las que reconoce el derecho, ¿correcto? Y vamos a entrar a un tema que este es un poco complejo, que tiene que ver con los hechos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos son aquellos que producen consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son estas consecuencias jurídicas? Crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Sin embargo, en los hechos jurídicos no interviene para nada la voluntad del hombre. Vamos a poner ejemplos de hechos jurídicos que crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Por ejemplo, el nacimiento. Cuando un bebé nace, ya nace con capacidad de goce y no intervino su voluntad. ¿A poco le preguntaron al bebé, oye, ¿tú quisieras tener capacidad de goce? Pues no, no le preguntan. Simplemente nace y de repente ya tiene ciertos derechos. Tiene derecho a ser registrado, tiene derecho a una pensión alimenticia en caso de que sus padres no permanezcan juntos, etc. Esto es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque la voluntad de la persona no participa en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Otro, la muerte. Cuando una persona se muere, esto genera derechos y obligaciones, pero la persona no está pensando, ay, ojalá me muera porque tengo muchísimas ganas de generar derechos y obligaciones, ¿sale? Igual cuando alcanzas la mayoría de edad, es algo que pasa, de repente ya eres mayor de edad y tienes derechos civiles y políticos. No estás tú ansioso de que esos derechos civiles y políticos se te den. Tú no tienes que manifestar tu voluntad para que estos se produzcan. También los fenómenos naturales, por ejemplo, en caso de un terremoto, en caso de ¿cómo se llama esto? Bueno, de un huracán. Por ejemplo, en esos casos, imagínense cuando se caen casas, se levantan coches, hay pérdidas humanas, pues esos hechos generan derechos, o sea, generan, crean, transmiten, modifican y extinguen derechos y obligaciones, sin que intervenga la voluntad de las partes. Nadie está pensando, ay, ojalá hoy tiemble. Tenemos muchas ganas de generar derechos y obligaciones en relación con nuestros inmuebles. Ojalá hoy tiemble y entonces se caigan todos. No, ¿verdad? Esto es diferente de los actos jurídicos. Los actos jurídicos Los actos jurídicos implican cualquier manifestación de la voluntad encaminada a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los actos jurídicos y los hechos jurídicos? Que en los actos jurídicos tú quieres producir las consecuencias, ¿sale? Por ejemplo, cuando celebras un contrato, cuando tú repudias una herencia y dices, yo no quiero esta herencia, tú sabes que quieres las consecuencias del repudio de esa herencia. Cuando tú reconoces a un hijo, tú sabes que si tú vas y reconoces a un hijo nacido fuera del matrimonio, pues tú de inmediato te estás obligando a tener obligaciones frente a ese hijo. Tú quieres las consecuencias de esas cosas, ¿no? Tú quieres las consecuencias de esa conducta y por lo tanto es necesario que tú manifiestes tu voluntad. Esta es la gran diferencia entre los actos jurídicos y los hechos jurídicos, que ambos crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones, pero los hechos jurídicos lo hacen sin que intervenga la voluntad de las personas y los actos jurídicos necesariamente tienen que tener la voluntad de las personas. Nosotros nos vamos a concentrar en los actos jurídicos, ¿sale? Vamos a entender, porque así los entiende casi siempre la doctrina, a los actos jurídicos como los contratos, ¿sale? Para que sea más fácil entender. Entonces, estos actos jurídicos tienen varias clasificaciones. Estas clasificaciones las vamos a hacer con base en un libro de Galindo Garfias, que tiene un libro de introducción al estudio del derecho. Él es un mexicano y él hace esta clasificación, que aplica para todos los países, ¿sale? Podemos clasificar los actos jurídicos o contratos en unilaterales o plurilaterales. Los unilaterales, cuando solamente la voluntad emana de una parte de la relación.
Los plurilaterales son declaraciones de voluntad en la que interviene más de una persona. Vamos a poner un ejemplo de acto jurídico unilateral. El testamento, este documento que hacemos para distribuir nuestros bienes al momento de nuestra muerte, es un acto unilateral. Solamente se perfecciona con mi voluntad, que soy el testador. Ojo, no confundir testamento con muerte. El testamento es un acto jurídico. Yo quiero las consecuencias. La muerte es un fenómeno natural. Yo no quiero morirme, ¿verdad? Para producir las consecuencias, ¿correcto? Entonces, los unilaterales basta con la voluntad de una sola persona, como sucede en el testamento. Los plurilaterales necesitan más de una voluntad, como pudiera ser un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa, ¿vale? Tenemos también actos lícitos o ilícitos. Los actos lícitos reúnen todos los requisitos de existencia y de validez que vamos a señalar en las láminas posteriores. Y los ilícitos, pues son aquellos cuyo objeto es contrario a la ley, al orden público, a la moral, a las buenas costumbres. Por ejemplo, no pudiéramos a lo mejor celebrar un contrato en virtud del cual nos comprometamos a vender cocaína en una zona específica de mi ciudad. Pues eso es completamente ilícito. No puedo ir por el mundo vendiendo cocaína. Ese objeto del contrato es ilícito. También tenemos actos por mortis causa o por actos intervivos. Actos mortis causa significa actos que tienen consecuencias después de la muerte. Para que la consecuencia de ese acto jurídico se dé, es necesario que el autor de ese acto fallezca. Y los actos intervivos, que son los actos que celebramos entre los vivos, que no dependen para que se realicen las consecuencias de la muerte de nadie. Un ejemplo de actos mortis causa es el testamento, justamente. El testamento es un acto jurídico. Pero obviamente, para que surte efectos, es necesario que se muera el autor del testamento. ¿Sale? Y los actos intervivos, pues cualquier otro, ¿no? La compraventa, el mandato, el arrendamiento, etc. Después tenemos los actos jurídicos atributivos y no atributivos. Los actos jurídicos atributivos tienden a aumentar el patrimonio. Por ejemplo, el caso de una compraventa. Pues si yo compro una casa, pues esto va a aumentar mi patrimonio, pero también va a aumentar el patrimonio del vendedor, porque él va a recibir dinero por la compraventa de esa casa, ¿sale? Tiende a aumentar mi patrimonio. Los actos no atributivos no modifican el patrimonio. Por ejemplo, cuando tienes obligaciones de hacer. Cuando, por ejemplo, celebras un contrato de mandato, le estás pidiendo a un tercero que realice cierta operación en tu nombre y representación. Entonces, a lo mejor tú le dices al mandatario, oye, nada más necesito que vayas y recojas las placas de mi vehículo. Es lo único que necesito. Te voy a hacer una carta poder firmada ante 2 testigos y pues tú vas y recoges las placas. Fin. Es nada más un hecho, es nada más una obligación de hacer. Este acto jurídico no me está aumentando mi patrimonio, ni me lo está disminuyendo, no está cambiando mi patrimonio, porque yo te pedí que tú hicieras algo en mi nombre y representación, pero esto no modifica mi patrimonio, ¿sale? Después tenemos actos jurídicos a título oneroso y a título gratuito. A título oneroso implica que hay provechos y gravámenes recíprocos, es decir, ambas partes, déjame cerrar sus micros. Roxana, te encargo tu micro, por favor. Ya lo cerré yo, pero para que no nos interrumpa. Entonces, los actos a título oneroso implica que va a haber obligaciones y derechos recíprocos, como en el caso del arrendamiento o de la compraventa. Y los actos gratuitos implican que el provecho es solamente para una de las partes, es decir, que hay una sola parte obligada y una sola parte que tiene los derechos, como pudiera suceder en el contrato de donación. Yo te voy a donar a ti pues mis joyas, ¿no? Suponiendo. Ahí el donante tiene la obligación de donar, se obliga a donar, y el donatario lo único que tiene es derecho a recibir, no se generan obligaciones y derechos recíprocos. Después tenemos los actos jurídicos de disposición y de obligación. En los actos de disposición, las partes se desprenden de una cosa o de un derecho que les pertenece, como sucede en el caso de compraventa. Yo te voy a comprar tu casa, pues yo me voy a desprender de mi casa, voy a disponer de mi casa para podértela vender a ti, ¿sale? Y en los actos de obligación se refieren a las obligaciones consistentes en un hacer o en un no hacer, como pudiera ser el caso del mandato. Yo te pido que tú hagas algo en mi nombre y representación, no tienes que disponer de nada,
mío, no va a haber un acto de disposición, yo no me desprendo de nada, simplemente te pido a ti que realices un acto. O pudiera ser también cuando hay obligaciones de no hacer, cuando por ejemplo existe la obligación de no levantar a lo mejor una cerca si no tengo la autorización de mis vecinos o la autorización del gobierno. Por ejemplo, no puedo poner a lo mejor un cuarto arriba de mi casa o no puedo construir. En algunos países es así, no puedes construir si no tienes autorización de tu gobierno. Tu obligación entonces, ¿cuál es? Tu obligación consiste en un no hacer. No puedo construir. Hasta en tanto cumpla con ciertas condiciones. Pero mientras, no puedo construir. Es una obligación consistente en un no hacer. ¿Vale? Entonces, una vez que ya revisamos las diferencias entre hechos y actos jurídicos y los diferentes actos jurídicos que existen, ahora vamos a hablar de estos requisitos de validez y de existencia de los actos jurídicos. Recuerden, vamos a tratar de pensar que los actos jurídicos son contratos. ¿Por qué? Porque en su mayoría los actos jurídicos son contratos. En su mayoría. Los actos gratuitos, los actos unilaterales son muy poquitos. Entonces vamos a pensar en contratos. Primer requisito de existencia, la manifestación de la voluntad. Hay un principio general del derecho que dice, la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras no estés acordando cosas fuera de la ley, tú puedes hacer las cláusulas que tú quieras, ¿sale? Esta es una característica del derecho privado, del derecho civil. ¿Por qué? Porque tú puedes pactar, siempre y cuando no sea contrario a la ley, puedes pactar lo que quieras. Oye, es que yo no quiero que en el departamento que voy a rentar metan gatos, pero no tengo problema si meten perros. Ok, tú lo puedes pactar así en el contrato. Oye, pues en el arrendamiento no se permitirá que habiten en el inmueble gatos, pero se podrá tener ahí un perro de una raza mediana, por ejemplo. Tú puedes pactar lo que tú quieras. En este caso tienes varios tipos de consentimiento o de formas de expresar tu voluntad. Puedes hacerlo de manera expresa o de manera tácita. ¿Cómo funciona de manera expresa? Cuando tú manifiestas verbalmente tu consentimiento, a lo mejor cuando dices sí, sí lo quiero, o cuando lo haces por escrito, ¿no? Afirmas un papel, o a lo mejor por signos inequívocos. Muchas veces imaginen que van a una tienda departamental a comprar algo y te preguntan, ¿vas a querer esto? Y tú le haces que sí con la cabeza, tú nada más asientes con la cabeza. ¿Qué es lo que va a entender el vendedor? Ah, pues sí lo quiere, no me dijo nada, pero pues asintió con la cabeza. Ese es un signo inequívoco de que sí lo quiere. O el consentimiento puede ser tácito. El consentimiento tácito surge de hechos que presuponen que hubo un consentimiento. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, el contrato de arrendamiento se pacta por un término de un año. Pero si transcurrido ese año yo sigo dejándote utilizar el inmueble y tú me sigues pagando la renta, se entenderá que el contrato se renovó en automático. ¿Sale? Así lo dice la ley. ¿Por qué? Pues porque hay actos que me hacen pensar que queremos seguir teniendo el contrato vigente. Porque yo te sigo dejando usar el inmueble y tú me sigues pagando una renta. ¿Sale? Ese es el primer requisito de existencia. Después tenemos como segundo requisito de existencia los requisitos de la cosa objeto del contrato. Cuando tú celebras un contrato tienes un objeto directo. ¿Cuál es tu finalidad? Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Cómo vas a lograr ese objeto indirecto? Pues a través del objeto indirecto que consiste en conductas de dar, hacer o de no hacer. Es decir, a través de conductas de dar, hacer o no hacer, tú creas, transmites, modificas y extingues derechos y obligaciones. Y hasta ahí queda como muy claro. Sin embargo, el objeto de tu contrato debe tener ciertas características. Número uno, debe existir en la naturaleza. Por ejemplo, yo no te puedo vender un unicornio. ¿Por qué? Pues porque no existen los unicornios. El objeto del contrato debe ser determinado o determinable. Yo no te puedo vender, te vendo maíz. ¿Cuánto de maíz? Un kilo de maíz, un costal, 2 elotes. Debe ser determinado. Te voy a vender un costal de maíz. Te voy a vender, o determinable, te voy a vender todo el maíz que se genere en la producción del año 2022. ¿Cuántos costales van a ser? No lo sé, pero es todo lo que se genere en el año 2022. Igual pueden ser 50 costales o igual pueden ser 20, pero hay chance de que tú determines el objeto del contrato. Te estoy dando un parámetro, te voy a vender todo lo que se coseche en el año 2022. ¿Sale? El objeto debe ser determinado o determinable.
Y número 3, la cosa objeto del contrato debe estar en el comercio. Yo no puedo venderte la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel no está en el comercio, ¿no? O sea, yo no puedo llegar y, oye, te vendo la Torre Eiffel. Ah, no, pues la Torre Eiffel ni siquiera la podemos vender, ¿sabes? Entonces, que el objeto de la relación jurídica o del contrato o del acto jurídico sea, tengo estas características, esto es un requisito de existencia de dicho acto jurídico. El último requisito de existencia es la solemnidad. Ojo, la solemnidad es la forma del acto jurídico elevada a requisito de existencia. El único acto solemne que tenemos en las legislaciones latinas es el matrimonio. El único. ¿Por qué? Porque te exigen una formalidad específica consistente en que tu matrimonio se debe celebrar ante un juez del registro civil o un representante del Estado. Si tú no celebras tu matrimonio frente a un representante del Estado, entonces ese matrimonio no existe. Si tú vas y te casas con un chamán en la playa, ese matrimonio no existe para el derecho, ¿sale? Si tú hiciste un matrimonio católico, cristiano, de cualquier naturaleza, pero no hiciste este acuerdo de voluntades frente a un representante de la autoridad, no existe ese matrimonio. Entonces, el matrimonio debe ser solemne. Es el único acto jurídico que es solemne. Todos los demás no requieren de solemnidad, ¿sale? ¿Pero por qué solemne? Pues porque la forma en que tú tienes que llevar a cabo ese acto jurídico es determinante para que este acto jurídico exista. Entonces, estos son los requisitos de existencia, pero además tenemos los requisitos de validez. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico? Número 1, el acto jurídico debe tener un objeto, motivo, fin o condición lícitos. Era el caso que les ponía. No podemos hacer un contrato a través del cual yo me comprometa a vender cocaína en todas las universidades del lugar donde vivo. Ese objeto es ilícito, ¿sale? Número 2, la voluntad debe estar exteriorizada conforme a las formas legales. Hay actos jurídicos que te piden una formalidad, sin la cual el acto jurídico subsiste, pero le falta esa formalidad. Por ejemplo, dependiendo del tipo de compraventa y del monto del inmueble que vayas a vender, muchas veces estas compraventas se tienen que hacer frente a un fedatario público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la formalidad? Pues que eleves esta compraventa a una escritura pública. Habrá otros actos jurídicos, como el caso del mandato, en el cual basta con que lo celebren por escrito. ¿Puedo agarrar una hoja y ponerlo yo aquí por escrito? Sí, sí puedes. Nada más tiene que ser por escrito. Y hay otros actos jurídicos en los que la ley no dice cuál es la formalidad, no dice si deben ser por escrito, si deben ser ante una autoridad, si deben ser ante un fedatario público, no lo dice. En los casos en los que la legislación no lo dice, se entiende que para el derecho va a ser suficiente con que ambas partes estén de acuerdo, que sean actos jurídicos consensuados, que ambos emitan su voluntad de alguna forma, que se sepa que sí querían tener las consecuencias de ese acto jurídico, ¿sale? Para los que van a estudiar derecho, Ana Gabriela, te encargo tu micro, por favor. Para los que van a estudiar derecho, la realidad es que se sugiere que siempre sus actos jurídicos sean hechos por escrito, por muy simple que sea, porque al momento en que tú llegas a un juicio, el juez te va a pedir pruebas y la manifestación de la voluntad de las partes no es suficiente. Necesitas acreditarlo, o sea, o vas a tener mucho más argumentos acreditando los actos jurídicos que hiciste por escrito. Aunque la ley no diga nada, si lo haces por escrito, está bien, ¿sale? Tercer requisito de validez. La voluntad debe expresarse sin vicios. ¿Qué significa esto? No debe existir error, dolo, mala fe, violencia o lesión. ¿Qué es el error? El error es la falsa apreciación de la realidad. Es un vicio que nace del propio contratante que se equivoca. Por ejemplo, yo llego a una tienda para comprar un anillo y yo pienso que el anillo que compré es de diamantes. Resulta que no, que es una imitación, pero yo pienso, por lo que me costó, que es de diamantes. Yo celebré esa compraventa del anillo basándome en un error, pero el error viene de mí. Yo ni siquiera pregunté si era de diamantes o no. Yo solamente asumí que ese anillo era de diamantes y lo compré por eso. Allá hay un error, porque a lo mejor si yo hubiera sabido que no era de diamantes, no lo compro. Hay un error de mi parte. También existe el dolo.
El dolo implica que una persona intenta causarme daño y va a emplear cualquier sugestión o artificio para mantenerme en el error. En el mismo caso del anillo, a lo mejor yo llego a la tienda y yo digo, ay, qué bonito está ese anillo de diamantes. El vendedor sabe que el anillo no es de diamantes, pero me dice, claro, es un anillo maravilloso, está hermoso, de hecho su precio es más caro, por supuesto que el diamante es muy fino. Esa persona está actuando con dolo, porque me quiere vender el anillo, pero está haciendo cualquier cosa para que yo me confunda, para que yo caiga en un error. Esto pasa también, por ejemplo, cuando vas con un médico o con un abogado que no tiene título y que no está facultado para ejercer, pero te presentan un título apócrifo, un título falso. Esto pasa, por ejemplo, en una cirugía estética, ¿no? Pues es que yo fui con un doctor y determinan que su título es falso. Pues claro que él actuó con dolo. Porque él operó a una persona, la dejó mal, sin tener las capacidades o sin estar facultado para hacer ese tipo de cirugías. Está actuando dolosamente, ¿sale? Está actuando con toda la intención de ganar un beneficio él y de pues provocarte un daño, ¿sale? El tercer vicio del consentimiento es la mala fe. La mala fe es la disimulación del error, ¿no? La mala fe busca aprovecharse de una situación, pero sin generar artificios o tratarte de convencer. Por ejemplo, en el caso del anillo, llego yo a la tienda y le digo, oye, ¿me das ese anillo de diamantes? Y el vendedor no me dice si es o no de diamantes. Él disimula el error, él dice, ah, sí, te lo doy, pero ya no le mete más información, ya no me dice, sí, es un diamante carísimo. No, ya no actúa con dolo. Actúa con mala fe, sí, porque está ocultando mi información, pero ya no me dice nada, ya no usa ningún artificio, ya usa ninguna sugestión para quererme convencer de que lo que yo voy a comprar es un diamante. Simplemente actúa de mala fe, se aprovecha de la situación porque es una ganancia para él, en tanto que le compre el anillo, pero se queda callado, no hace nada más. Voy a disimular el error porque ya me di cuenta que la compradera está equivocada, ¿sale? Cuarto vicio del consentimiento, la violencia. La violencia implica utilizar fuerza física o amenazas para que alguien manifieste su voluntad. Esto es muy común, ¿no? Pues cuando el papá de la muchacha va con el muchacho y le dice, oye, te casas con mi hija porque la embarazaste o te mato, pues ahí hay una amenaza. Y entonces el muchacho va y dice, pues sí, sí me caso, ¿no? Pero ese acto jurídico se celebró habiendo violencia. La voluntad de la persona no era esa, hubo violencia, ¿sale? Esto implica también, no solamente implica pegarte, matarte, o sea, no solamente implica fuerza física, sino también todo lo que es amenazas, ¿no? Si tú haces esto, pues te voy a quitar todas tus cosas o voy a matar a tus papás, pues esas son amenazas, ¿sale? No inciden directamente sobre mi físico, ¿no? No me están pegando, no me mataron, pero me están amenazando. Y muchas veces, debido a esas amenazas, pues las personas otorgan su voluntad. Y finalmente tenemos la lesión. La lesión implica que haya una explotación de la ignorancia, miseria o inexperiencia de otra persona. Por ejemplo, si tú no eres mecánico y llevas tu coche al mecánico y el mecánico te dice, uy, no, hay que cambiarle toda la computadora a su coche y esta computadora cuesta 50,000 pesos, pues tú te lo vas a creer, pero posiblemente ese mecánico está actuando abusando del poco expertir que tú tienes. Tú no eres experto en coches, tú no sabes cómo funcionan los coches, tú no eres ingeniero, tú no eres mecánico, y entonces esta persona llega y te dice, es necesario cambiarle el motor, pues tú le vas a creer, pero ahí puede ser que tú manifiestes tu voluntad y digas, sí, vamos a cambiarle el motor, pero porque esta persona está abusando de que tú eres inexperto en el tema o eres completamente ignorante sobre el tema, ¿sale? Este fue el tercer requisito de validez. Cuarto requisito de validez. La voluntad debe ser otorgada por una persona capaz, es decir, con capacidad de ejercicio. Si tú celebras un contrato de compraventa de un coche con un chico de 17 años, pues ese contrato le falta un requisito de validez, va a ser inválido. Ajá. Porque el chico tiene 17 años, no está facultado para vender su coche. Oye, pero el coche está a su nombre. Sí, pero no tiene capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio la tienen sus papás. Sus papás son quienes, en su caso, tienen que determinar que va a vender el coche, ¿correcto? Entonces, repito genéricamente, 4 requisitos de validez.
El objeto del contrato debe ser, bueno, debe tener un objeto, motivo, fin y condición lícitos. Número 2, la voluntad debe seguir la formalidad que especifica la ley. Número 3, la voluntad debe hacerse sin vicios del consentimiento. Y número 4, la voluntad debe ser otorgada por una persona que sea capaz, que tenga capacidad de ejercicio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque estas van a ser las sanciones en caso de que falte algún requisito, ya sea de existencia o de validez. Por ejemplo, cuando falta un requisito de existencia, déjenme ver, que falta el consentimiento, que falta el objeto o el objeto te vendió un unicornio o la Torre Eiffel, o en el caso del matrimonio que falta la solemnidad, ese acto jurídico no existe, está afectado de inexistencia. La inexistencia para la doctrina equivale a la nada jurídica. ¿Esto qué significa? Es inconfirmable. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes arreglar esto en el camino. Es decir, oye, celebré un contrato, pero sobre un unicornio. Te vendí un unicornio. Ese contrato yo no lo puedes arreglar porque me estás vendiendo algo que no existe. Entonces, ¿cómo me lo arreglas? ¿Te lo cambio por un caballo? No, no es lo mismo. O sea, es inconfirmable. Ya no podemos arreglar esta situación. ¿Sale? Por ejemplo, en el matrimonio, oye, fíjate que nada más nos casamos con un chamán y no nos casamos frente al juez del registro civil. Es inconfirmable, tendrás que hacer otra vez todo el trámite frente al registro civil para que tu matrimonio valga. Oye, pero si le llevo fotos al juez y le digo que me casé con un chamán en la playa y que mi intención sí era casarme, sí, pero le falta la solemnidad. Entonces, vas a tener que hacer todo el trámite de un matrimonio civil, porque eso que tú ya hiciste no se puede confirmar, no es posible arreglarlo, ¿sale? La inexistencia es imprescriptible. ¿Esto qué significa? La puedes pedir en cualquier momento. En cualquier momento. No importa si ya pasaron 5 años, 6, 8 o 20. Permítanme un segundo. Entonces, es imprescriptible. No importa si pasó un año, 2, 3, 5, 8. No importa. En cualquier momento tú puedes pedir y exigir la inexistencia de un acto jurídico que no cumplió con los requisitos. La puede pedir cualquier interesado. El hijo, el primo, el amigo, el tercero beneficiado, el tercero perjudicado, lo puede pedir. No produce efectos. En teoría, la inexistencia no debiera producir efectos porque pues lo estamos equiparando con la nada jurídica. Por otro lado, tenemos otra sanción que es la nulidad absoluta. La nulidad absoluta implica, se genera cuando el motivo, fin u objeto del contrato es ilícito, como en el caso del contrato para vender droga. ¿Cuáles son sus características? Son idénticas a las de la inexistencia. Ay. Son inconfirmables, ya no puedes arreglar ese contrato. Son imprescriptibles, en cualquier momento puedes pedir la nulidad absoluta. La puede pedir cualquier interesado y produce efectos. Pero estos efectos son retroactivos. Es decir, si ya hubo un intercambio, vamos a regresar las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la celebración del contrato. Eso significa la retroactividad. ¿Sale? Y tenemos como última sanción la nulidad relativa. La nulidad relativa aplica cuando falta uno de los siguientes requisitos de validez. Hay vicios de la voluntad, error, dolo, mala fe, violencia y lesión. Hay una falta de forma y hay una falta de capacidad. A diferencia de la inexistencia y de la nulidad absoluta, la nulidad relativa es confirmable. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo un vicio de la voluntad y yo compré un anillo pensando que era un anillo de diamante y no lo es. Pero a lo mejor podemos llegar a un arreglo en el camino en el cual, pues yo decida quedarme con el anillo y a lo mejor el vendedor decide bajarme un poco el precio. Es algo que se puede arreglar. Son prescriptibles. Para que tú puedas pedir la nulidad relativa de un acto jurídico, tienes tiempo. No la vas a poder pedir en cualquier momento, cada vez, cuando a ti te dé la gana. No. Tienes un tiempo que generalmente va entre 2 y 5 años. ¿Sale? La ley te va a establecer el término. Y también solo puede pedirle el perjudicado, solamente el interesado. Si un menor de edad me vendió su vehículo, haciéndome creer que tenía 18 años, cuando en realidad tiene 17, pues yo puedo ir y decir, oigan, pues esta persona no tenía capacidad para venderme su vehículo. Yo soy el único, no mi hermano, no mi primo, no el interesado, no los papás del muchacho. Yo, el único perjudicado, soy el que puede pedir esa nulidad y en ese caso, por ejemplo, es algo que se puede arreglar. Bueno, la intención del chico era vender su auto, nada más hay que formalizar un contrato en el cual lo firmen sus padres, por ejemplo.
Lo mismo que la nulidad absoluta. Si no es posible, si durante la celebración del procedimiento judicial no es posible confirmar el acto jurídico, es decir, arreglarlo en el camino, entonces este acto jurídico pues producirá efectos, pero van a ser destruidos retroactivamente. Es decir, vamos a dejar las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de que celebráramos el contrato. ¿Sabes? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? No, maestra, estamos bien. Buenísimo. Entonces, eso es lo que corresponde al tema de la unidad 6, ¿correcto? Que tiene que ver con conceptos jurídicos fundamentales. Esto sí sirve. Lo que sigue es hablar de la aplicación del derecho. Ya que sabemos qué es el derecho, cómo aplica, cuántas, pues, hemos estado estudiando puro derecho en el sentido de qué es, cuántos tipos de derecho hay, cuáles son las corrientes filosóficas, la clasificación del derecho, cuántas ramas tiene, la diferencia entre ciencia, ciencia jurídica, filosofía jurídica, teoría general del derecho. Estuvimos revisando también pues las fuentes del derecho, es decir, de dónde brota, y ahora los conceptos jurídicos fundamentales. Pues ya con todo eso podemos entrar al tema de ¿y quién va a aplicar el derecho? ¿Sale? Entonces, ahí es cuando hablamos de la técnica jurídica. La técnica jurídica puede ser entendida de dos formas. En sentido amplio, implica la aplicación de conocimientos jurídicos. ¿Quién puede hacer la aplicación de conocimientos jurídicos? Pues una persona que se dedica al estudio del derecho, puede hacerlo un juez, puede hacerlo alguien del Poder Legislativo, alguien del Poder Judicial, alguien del Poder Ejecutivo, etcétera. Ustedes que son estudiantes, pues pueden hacer técnica jurídica al momento en que aplican conocimientos jurídicos. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar aquí en la aplicación en sentido estricto. Esta aplicación en sentido estricto de la norma, ¿quién la hace? La hacen los jueces, ¿sale? ¿Y qué es lo que hacen los jueces? Los jueces aplican la norma a casos concretos. ¿Cómo hacen esto? Los jueces hacen un ejercicio mental que se le conoce como silogismo jurídico. Es un razonamiento deductivo que consta de 3 etapas. Primero, el juez tiene una premisa mayor que es la norma. Después, la premisa menor va a ser la conducta que puede o no actualizar la norma. Y la conclusión es este razonamiento, pues valga la redundancia, esta conclusión a la que llegue el juez, en el sentido de, ¿esa conducta actualiza la norma o no la actualiza? ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. La premisa mayor dice, la persona que priva de la vida a otra comete delito de homicidio y por lo tanto será sancionada con 50 años de prisión. Es una norma general, abstracta, obligatoria, etc. Premisa menor. Juan privó de la vida a Pedro. Ah, caray, ahí tenemos una conducta que en teoría actualiza lo que dice la premisa mayor. ¿Cuál va a ser la conclusión del juez? Si Juan privó de la vida a Pedro y no existe ningún excluyente de responsabilidad, entonces Juan habrá cometido el delito de homicidio y será sancionado con 50 años de prisión. Así funcionan los jueces. ¿Sale? Hacen esa clase de análisis. Obviamente, en este caso que les estoy poniendo, pues analiza todo, si hay excluyentes de responsabilidad, en qué circunstancias se dieron los hechos, etcétera, etcétera. Pero así funcionan los jueces. No lo hacen de manera ni siquiera, pues este silogismo jurídico no lo hacen de manera consciente. Es un trabajo que hacen ya de manera inconsciente, ¿correcto? Y de Ildefonso, te escucho. Sí, tengo una pregunta aquí para usted, ya que estamos hablando de jueces. Yo quiero saber si el hecho de tener una licenciatura en Derecho, esto te convierte en juez. Digamos, por ejemplo, México. No. Para que tú puedas ser juez, necesitas hacer algo que se le conoce como carrera judicial. La carrera judicial, ¿qué implica? Que tú vas a empezar en un juzgado a trabajar. Primero vas a empezar como meritorio. Los meritorios no reciben un sueldo, solamente están ahí como haciendo una especie de servicio social. Después, inicias esta carrera que empieza desde que eres actuario. El actuario es el que hace las notificaciones. Después te dan una secretaría de acuerdos. Pasa muchísimo tiempo para que esto suceda, ¿eh?
una secretaría de acuerdos. Después puedes aspirar a ser juez y después podrás aspirar a ser magistrado y ministro. Ojo, esto se hace a través de concursos de oposición. ¿Esto qué quiere decir? No llego yo con mi título y les digo, oigan, pues es que a mí me late ser actuario. Quisiera muchísimo ser actuario. ¿Cómo ven? Me interesa la carrera judicial. No, hay un instituto especializado que capacita a estos estudiantes que tienen esas intenciones y tienen que hacer un concurso. Hay un concurso. Entonces, si tú ganaste el concurso porque pues, tus respuestas fueron buenas, es un concurso, pues, o sea, bueno, en el que participa muchísima gente, y si tú ganaste esa plaza, pues te van a dar esa plaza, pero si después quieres cambiar y seguir subiendo, necesitas someterte a otro concurso. Así funciona, o sea, no solamente, obviamente uno de los requisitos es que seas licenciado en Derecho, pero el ser licenciado en Derecho lo que te da es la posibilidad de hacer esos estudios judiciales y de participar en los concursos. Pero no solamente por haber estudiado Derecho, ya tienes la posibilidad de volverte juez. No, necesitas seguir estudiando, hacer carrera judicial, empezar desde abajo. O sea, generalmente los jueces empiezan desde muy abajo, empiezan tal cual siendo meritorios. Estando ahí, o sea, estando ahí en el juzgado, practicando, acercándose al secretario de acuerdos, no reciben un salario, ¿no? Sino que están ahí más bien como haciendo una especie de trabajo social. Con el tiempo, pues las mismas personas del juzgado los van como jalando, como atrayendo y diciéndoles, oye, pues, ¿no te gustaría ser actuario? Mira, aquí está este concurso de oposición, vas, concursas, ahora ya tienes una actuaría, así va subiendo, es poco a poco, ¿eh? O sea, de hecho la carrera judicial es larga. Ok. Entonces, pero eso te convierte en abogado, ¿verdad? El título de El licenciado en título Derecho sí. te convierte en abogado. Ok. Pero, y tienes la posibilidad de eventualmente ser juez, pero para ser juez sí necesitas pasar por un concurso. Bueno, aproximadamente cuánto tiempo usted piensa que esto puede durar para que, bueno, en México estamos hablando, es una universidad mexicana, es bueno dar un ejemplo de México. Entonces, en México, después de licenciarse en Derecho, ¿cuánto tiempo usted piensa que una persona tiene que llegar a ser juez? Pasan entre 10 y 12 años. 10 y 12 años. Bueno, yo lo vi con mis compañeros. Aproximadamente. Sí, claro. O sea, yo tuve compañeros en una de mis maestrías que ya estaban apenas de secretario de acuerdos y tenían unos 9 años de haber salido de la carrera, de la licenciatura. O sea, tuvieron que hacer toda esa carrera judicial y unos de ellos ni siquiera se volvieron jueces. Se quedaron en secretario de acuerdos, que es un buen cargo, porque es el que hace todo el trabajo del juez, pero no fueron jueces. Pero aproximadamente entre 10 y 12 años a partir de que una persona se titula. Ok, digamos, bueno, usted ha dicho, primero hay que ser meritorio. Ese profesor, quizás cuánto tiempo, después actuario. Actuario. Yo lo estoy analizando por algo, porque hay cosas que realmente suceden en otros países, porque yo he tenido unos debates con algunos licenciados en Derecho de mi país, que uno se gradúa hoy en Derecho y mañana ya es juez. No. Yo digo que eso no es correcto. Eso no puede ser correcto. No, Precisamente porque aparte le de ser estoy juez, preguntando. sí, no, porque aparte de ser juez, necesitas mucha preparación. O sea, no puedo ir graduarme en Derecho. Experiencia y todo. Claro, y es algo que sí valoran. De hecho, los exámenes para ser juez y secretario de acuerdos y por todo esto, no, la verdad es que son bien difíciles. O sea, no son exámenes fáciles porque te hacen un examen de conocimientos y aparte te hacen exámenes prácticos. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil, o sea, no es que un día ya tienes la licenciatura en Derecho y te vuelves juez. Aquí está diciendo Ángel, si tienes alguna palanca o algún conocido, se pueden acortar los tiempos, pero en el sistema judicial me parece que en la actualidad claro que hay corrupción, pero es menos corrupto que a lo mejor el poder legislativo, mucho menos corrupto que el poder ejecutivo. Entonces, si tienes algún conocido que te ayude y te recomiende, posiblemente avances más rápido, pero eso no significa que no tengas que hacer los exámenes. A fuerza los tienes que hacer. A lo mejor no te fue tan bien, pero no te fue tan mal y por ser recomendado de alguien, pues te dan a ti la plaza. Pero el Poder Judicial
sí requieres preparación, porque no puedes de repente ser juez saliendo de la licenciatura. ¿Cómo vas a ser juez si apenas estás conociendo? O sea, ser Por juez es supuesto, difícil. eso no tiene sentido. Yo sé que no tiene Sí, sentido. no, no. Porque juez es otro nivel, no que Sí. acabas de terminar la licenciatura en Derecho y una semana después ya te vemos como juez. Eso no es normal. No, Yo, no, de yo hecho creo que tienes en que cualquier pasar. parte del mundo no tiene que ser normal. No, porque ser juez tiene, por ejemplo, en Estados Unidos tampoco está fácil ser juez. No, Ellos tienen no. otro sistema, pero porque ellos se basan pues en el derecho anglosajón, pero no es fácil ser juez. O sea, no puedes tú acabar la licenciatura y ser juez. Por supuesto que no. Sí se van a cortar los tiempos si tienes a alguien que te recomiende, pero no necesariamente significa que sales y a la semana eres juez, imposible. No, de verdad es bien Claro. difícil ser juez y no todos lo logran, ¿eh? Yo tengo muchos amigos muy competentes, gente muy estudiada, que no ha podido ser juez, porque pues no, o sea, no pasan el examen o algo sale mal y no han podido ser jueces. Son cosas que pasan en una dictadura, porque primero el jefe de Estado no estudió y quiere que Exacto, todos los que están a su alrededor que sean también estúpidos. Y suele ya, pasar. porque han habido casos en mi país, como usted lo acaba de mencionar, que uno le dicen ser abogado y no tiene licenciatura en Derecho, pero ya va, ya Claro. defiende a la gente. Sí, de Pero, hecho, por ejemplo, aquí en México también hay. A nosotros, a las personas que no, que ejercen sin tener la cédula, les decimos coyotes. Entonces, los coyotes se encargan como de ir a estar cerca de estas zonas donde pues, se desarrollan ciertos juicios o estar cerca de los penales o del Ministerio Público. Y entonces son los típicos que te dicen, ay, ¿qué te pasó? Pues te saco un amparo, ¿no? Te genera un amparo. Cuando en realidad, por ejemplo, un amparo, pues sí necesita mucho esfuerzo, necesita mucho estudio. Puede ser que sí te saquen el amparo, pero sea un amparo que no te va a sacar del problema. Te saca ahorita en ese momento, pero no te saca del problema en sí. Entonces, sí, no, no está fácil. Ser juez, la verdad, no es un chiste y la verdad es que sí requieres mucho estudio, muchísimo. por supuesto, en condiciones normales sí debe ser. Bueno, como hay países como el mío, donde hay una dictadura, y como le acabo de mencionar, un jefe de Estado, bueno, un militar sin idea de lo que se hace, y pues quiere todo el mundo sumiso. Y para ello tiene que tener a gente que no están bien preparados o que pues algunos que, bueno, ha hecho hasta tercer curso de derecho y ya es un nombramiento. Yo creo que le nombran licenciado, ya puede defender a la gente, ya es abogado. Sí, pero eso tiene que ver mucho con la corrupción propia de los gobernantes y a lo mejor en el caso del país, ¿sí me explico? Claro, por supuesto, esto es lo que estoy diciendo. Por eso le estoy hablando de mi país, que es Guinea Ecuatorial, que son cosas que pasan ahí. Y uno ya viene con galones, yo soy abogado, pero no tiene licenciatura en Derecho. Ok. No es licenciado en Derecho. Sí, hay gente que se ostenta. De hecho, en teoría, si tú te ostentas como algo que no eres, es hasta un delito. Es como si yo me ostentara como médico. Pues yo no soy médico. ¿Y qué tal si opero a alguien y lo mato? Pues me ostenté falsa, o sea, tengo muchos delitos, homicidio, me, me ostenté como algo que no era, etcétera, etcétera. Pero sí, aquí, o sea, sí tienes que hacer carrera judicial, ¿sale? Claro. Maestra, de hecho hubo un caso así aquí en México, no me acuerdo si fue en Mexicali, apenas salió en las noticias, Ajá. que un médico veterinario se hizo pasar por cirujano, igual tenía su clínica, y una chica pues hizo, creo, una liposcultura, algo así, y Se murió. falleció. Ajá, entonces lo investigaron y que no era doctor, que era veterinario. Ahí tienes doble delito, homicidio y aparte ostentarte como algo que no eres. O sea, eso es un delito. Ir diciendo que eres médico, dando consultas médicas sin ser médico, es un delito. Ir diciendo que eres abogado y tratar de defender personas sin ser abogado es un delito. De hecho, es un delito. Bueno, los abogados tienen la suerte de que, bueno, no tiene licenciatura y defiendes a alguien y esa persona no va a morir. Imagínate lo que acaba de decir mi compañera, que asumes que ya soy doctor, médico,
y ya opera la gente, y ahí vienen las consecuencias. Igual, digamos, yo soy ingeniero de petróleo, estamos en una plataforma, un lugar tan peligroso, pero yo no en realidad no tengo ese título de ingeniero de petróleo, y después me mandan a hacer algo, o tengo un título falso, y después causo un problema y la gente muere ahí, porque en una plataforma son las consecuencias de las carreras de ciencias, porque con eso no se puede bromear. Pero bueno, letras, abogado, no vas a matar a nadie, pero te meten en la cárcel. Pero es delito. asumes ser un médico, operas a alguien y no eres médico, le matas, esta persona ya no va a volver. Sí, sí es delito, o sea, no podemos ostentarnos como algo que no somos. O sea, es delito. Con suerte operas bien a la persona, pero con suerte, pues imagínate un veterinario operando a una mujer. Eres veterinario, ¿sale? Listo, chicos. Entonces, bueno, después de que concluimos que sí necesitas una preparación para ser juez, que no basta con que llegues y digas, ay, hoy se me antoja ser juez, ¿me van a contratar? No, no te van a contratar. Necesitas tener una carrera judicial, ¿sale? Entonces, el juez, ya vimos, pues hace un ejercicio de silogismo jurídico, pero ojo, el juez se enfrenta a montones de problemas durante su desarrollo profesional. Y hay cosas a las que se tiene que enfrentar. La primera de ellas es la interpretación. ¿Qué significa interpretar una norma? Encontrar el sentido de la norma, desentrañar el sentido de la ley. ¿Y por qué tenemos que interpretar normas? Pues justamente porque a veces los legisladores carecen de técnica jurídica. Y entonces, a veces a las normas no se les entiende. Porque tienen un error semántico, un error sintáctico, un error de lógica y no les entiendes. Entonces tienes que interpretar. Existen 3 tipos de interpretación. La interpretación auténtica o legislativa, la interpretación judicial o jurisprudencial y la interpretación doctrinal o privada. La primera, la auténtica o legislativa es aquella que hace el propio legislador en el texto. Ustedes van a encontrar muchas leyes que en su propio texto definen ciertos conceptos. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo trae un artículo que dice que se entiende por relación de trabajo cualquier relación que implique la prestación de un trabajo personal a cambio de una remuneración, a cambio de dinero. Entonces, en la propia ley te dice que es relación de trabajo. Cuando tú sigues leyendo la Ley Federal del Trabajo, vas a encontrar muchas veces la palabra relación de trabajo, pero ya sabes lo que es. ¿Por qué? Porque el propio legislador te lo explicó, ¿no? Por ejemplo, en materia bancaria, si yo les digo, pues es que hay que revisar el índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple, ¿qué es el índice de capitalización? La misma ley te lo explica y te explica la fórmula para sacarlo. Entonces, cada vez que tú lees en el resto de la ley índice de capitalización, sabes de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque el propio legislador te lo explicó, ¿correcto? Después tenemos la interpretación judicial o jurisprudencial. Esta interpretación es la que hacen los jueces, pero principalmente, acuérdense, espérenme, no sé qué pasó. Es la que hacen las personas que hacen jurisprudencia. Acuérdense cuando vimos las fuentes del derecho, dijimos que la jurisprudencia implicaba interpretar la ley. Y yo en ese momento les puse un ejemplo y les dije, por ejemplo, la legislación en México dice que estamos obligados a dar alimentos a los hijos, pero los altos tribunales tuvieron que interpretar y decir que alimentos no solamente es comida, ¿no? O jugo, o leche, o agua, sino que alimentos implica vestido, sustento, casa, e inclusive educación, hasta antes de la mayoría de edad. Bueno, hasta la mayoría de edad, ¿sale? Entonces, es una interpretación que hacen los jueces, los ministros, los magistrados, etc. Y después tenemos una interpretación doctrinal o privada, que es igual a la que hacen los jueces y los magistrados, pero la diferencia es que la interpretación doctrinal o privada no es obligatoria. En cambio, las jurisprudencias sí son obligatorias. Si tú tienes un caso o vas a litigar un caso, tú vas a citar la ley y vas a citar la jurisprudencia. Puedes citar doctrina, pero la doctrina no es obligatoria. Solamente puede apoyar tu argumentación, pero no es obligatoria. ¿Sale? Ahora, ¿cómo va a ser un juez para interpretar? El juez va a tener varios métodos de interpretación y generalmente los va a seguir en este orden. Primero, el método gramatical o filológico. ¿Esto a qué se refiere? Lo que dice este método es, no tienes que interpretar nada, tienes que leer la ley y hacer lo que dice la ley, porque se entiende que si, por ejemplo, la ley está en español y estás en México y todos en México usamos las mismas palabras en teoría, porque las leyes no traen palabras coloquiales,
pues entiendo que si yo le entiendo, tú le entiendes, porque hablas español. Sin embargo, no siempre funciona este método gramatical precisamente por la falta de técnica legislativa, porque a lo mejor hay un error de redacción, no se ponen puntos, no se ponen comas. Entonces, pues para entenderle a la ley, pues la interpretación gramatical puede quedar como al arbitrio de quien le está interpretando. Entonces, la primera es, vamos a leer la ley. Vamos a ver qué es lo que dice. Entendemos que todos hablamos español y que por lo tanto lo que tú entiendas es lo mismo que yo debo entender. Claro, eso sí, la ley es muy clara. Si no es clara, entonces te pasas al siguiente método, que es el método sistemático o ideológico, que implica que tú analices una norma o una ley dentro del contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, en una ley podemos encontrar una norma. A lo mejor no la entendemos esa norma, pero si esa norma se encuentra en el capítulo de sanciones, vas a saber que se trata de un castigo, de una sanción. Y esto va a ser diferente a que si la misma norma se encuentra en el capítulo de obligaciones. Por eso, este método parte de que el sistema jurídico es eso, un sistema, es una unión concatenada y ordenada de normas. Por eso tú, si sacas de contexto una norma, pues obviamente la puedes interpretar de forma distinta. Cuando la regresas a su contexto y ya sabes en qué capítulo está, con qué otras normas se relaciona, pues es una interpretación mucho más correcta, porque le estás poniendo dentro del sistema al cual corresponde. Si no te funciona esta interpretación, pasas al método exegético. Este método exegético surge de la escuela de la exégesis y ellos dicen que la interpretación parte de la ley. Ellos tienen un dicho que dice, la ley, por más dura que sea, es ley. ¿Esto qué significa? Pues la ley puede ser injusta, puede ser, pues no puede ser favorable, pero ¿qué crees? Es ley y por lo tanto tienes que aplicarla, te guste o no te guste. Eso dicen los exégetas. Partiendo de esto, cuando ellos tratan de hacer una interpretación, ellos recurren a lo que quiso decir el legislador. Entonces, a través del método exegético, tú vas a consultar documentos que te van a entender qué fue lo que quiso decir el legislador. Documentos tales como la exposición de motivos de la ley, como las actas de las discusiones del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque tú quieres saber qué dijo el legislador. A lo mejor la norma la hizo horrible, la hizo con faltas de ortografía, salió mal, sin signos de puntuación. Pero cuando tú lees esos documentos, entiendes qué era lo que quería regular. Este método es subjetivista. ¿Por qué? Porque atiende a lo que quiso decir el legislador. Si no te funciona, entonces existe el método de la libre investigación científica, que es un método de la Escuela de Derecho Libre o de la libre investigación científica, que surge a principios del siglo XX. Y ellos dicen, cuando ya no te es posible investigar conforme a los métodos anteriores, entonces que el juzgador decida como quiere, obvio, no como quiere. Tienes que regirte bajo principios de seguridad, justicia y bien común. Pero lo que dice este método es, vamos a tener que hacer una interpretación libre, estimando que todos los casos que se le presentan al juez pueden ser parecidos, pero no son iguales. Los casos y la misma legislación están en constante transformación. Entonces, lo que ellos dicen es, bastará con que el juez aplique la justicia, ¿no? En la resolución de casos, pues para que esta interpretación sea válida. A diferencia del método exegético, este método es objetivista porque atiende al espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Para qué queremos la ley? Pues para lograr seguridad, justicia, bien común. Atiende a la ley, no a lo que dijo el legislador, porque a lo mejor lo que quería el legislador ni siquiera era justo, no estaba correcto. Va a atender a eso, a lograr estos fines del derecho, ¿sale? Pero también puede suceder que los jueces se enfrenten a otro problema. Puede pasar que haya casos, acuérdense que el derecho es finito. El derecho no contempla todo lo que pasa en la realidad, porque pues obviamente el mundo del ser siempre va a tener más casos que el mundo del deber ser. Esto es obvio. Siempre va a haber más cosas en el mundo del ser que en el deber ser. Entonces, muchas veces el juez se le presentan ciertos casos que no están contemplados dentro de la norma y a esto se le conoce, a este vacío legal se le conoce como una laguna jurídica. Es decir, mira, tenemos como pues una laguna. Hoy tenemos ahí un espacio vacío en el que no nos dicen qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente los jueces? Utilizan el método para integrar el derecho consistente en la analogía. La integración por analogía implica que tú compares los elementos, uno de ellos contemplado en la ley y otro que no está contemplado, pero que se le parece, y que les asignes la misma consecuencia, ¿sale? Entonces puede ser, por ejemplo, la compraventa judicial es la compraventa que llevan a cabo los jueces al momento en que se termina un juicio y se tiene que sacar en remate algo, ¿no? Algún bien.
La compraventa judicial no tiene una legislación específica. Sin embargo, pues el acto jurídico es idéntico a una compraventa civil, a cualquier tipo de compraventa. Por lo tanto, usamos las mismas normas. Hicimos una analogía. La compraventa judicial y la compraventa civil buscan lo mismo, nada más que tienen nombres diferentes. La judicial no está regulada, la civil sí. Pues las normas de la civil se las vamos a aplicar a la judicial porque en estricto sentido buscan lo mismo, la misma consecuencia. Eso es una analogía. Ojo, la analogía se puede aplicar en todas las materias, excepto en derecho penal. En derecho penal, para que tú cometas un delito, tienes que cumplir con todos los requisitos de ese delito. No hay esto de que es que parece violación, como que parece. No, a ver, ¿es o no es violación? Oye, parece un robo. No, eso no es robo. Nada, aquí no existe esto de parece. Vamos a hacer una aplicación por analogía. ¿Por qué esta conducta parece un delito? ¿Por qué no se puede en derecho penal? Porque esto generaría mucha incertidumbre jurídica. Si tú cometes una conducta que no es delito, pero parece delito, pues te van a poner la pena del delito, cuando en realidad no cometiste un delito, nada más porque se parece, ¿sale? Entonces, en todas las ramas del derecho se permite esto de la analogía, se parece, pero en derecho penal no. ¿Sale? Ay, Ildefonso, levantaste tu mano, ¿verdad? Te escucho. Sí, lo siento, es que tengo algunas dudas. No, adelante, adelante. Usted es abogada, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta para usted. Me gustaría saber, usted como abogada, si los abogados en general siempre imparten lo que es la justicia o abogan lo que es la justicia o hacen lo que es la justicia o aplican siempre lo que es la justicia cuando ustedes están defendiendo a la gente. ¿Tú qué crees? Imagínate. Que sea honesta. Te voy a decir lo que pasa. No, okay. Claro que no. Imagínate un menor de edad violado, un menor de edad, y que llega tu cliente y tu cliente es el que lo violó, es el que abusó de ese menor de edad. Lo justo que sería, oye, pues refundan a este cliente en la cárcel, ¿no? O sea, métanlo a la cárcel, aplícale si se puede pena de muerte, no sé, cástrenlo, lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como él tiene derecho a la defensa, pues tú lo vas a tener que defender. Y eso no es justo, o por lo menos para mí no sería justo. O sea, sería como, oye, sé que violaste a un menor de edad, que lo violaste, es un menor de edad. Por eso muchos, por ejemplo, en estos casos que yo les pongo tan extremos, muchos abogados no los toman. Por ejemplo, yo no podría tomar un caso así porque me pegaría, porque yo tengo una hija, etcétera, etcétera. Pero habrá gente que sí los tome, porque todos finalmente tenemos derecho a la defensa. Todos tenemos derecho a la defensa. Pero ojo, no necesariamente lo que tú determines o lo que tú hagas va a ser justo. Si yo defiendo a un servidor público súper corrupto, ¿es justo? Pues no, no es justo, porque a lo mejor fue muy corrupto. Y sin embargo va a haber un abogado que lo defienda. Y yo voy a tener que inventarme algo o generar alguna estrategia o incluso hasta fabricar pruebas para tratar de defenderlo. Entonces, esto que tú me preguntas, o sea, y para los que vayan a ser abogados, pues sí, obviamente la finalidad de la norma jurídica es que todo sea bajo la justicia, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes una contraparte, ambas partes van a defender a su cliente con los elementos que tengan, aún a sabiendas de que tu cliente es culpable, pero como tiene derecho a la defensa, lo vas a defender, aunque tú sabes que es culpable y lo vas a defender. Bueno. Entonces, no significa que siempre actúes con justicia, la verdad. Ok, bueno, entonces yo le quiero contar una anécdota, me van a perdonar los compañeros. Bueno, yo como estudié ingeniería técnica, después yo tuve que entrar en la política y yo dije a un compañero, bueno, a un amigo mío, que pues como voy a entrar en la política, creo que yo lo que voy a hacer es estudiar derecho. Y me dijo, mira, Ildefonso, yo te conozco, yo no creo que el derecho es bueno para ti. Le dije, ¿por qué? Me dijo, yo creo que los abogados son delincuentes. Yo digo, ¿qué? Me dice que sí. Mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Son personas que defienden a corruptos, a delincuentes, a asesinos.
y yo no creo que es una buena carrera para ti porque te conozco. Yo prefiero que estudies otra cosa. Por ejemplo, las ciencias políticas, lo que buscan las ciencias políticas es la realidad de los hechos, mientras tanto que los abogados persiguen lo que es un proceso legal, y un proceso legal puede no ser la realidad, o te puedes caer en una injusticia. Claro. ¿Qué piensas sobre eso? Es que pienso que quien va a ser abogado debe saber que todos tienen derecho a la defensa. Debe saber también que en un proceso se crean pruebas. Se crean pruebas. Muchas veces se fabrican pruebas. ¿Eso tú crees que es justo? Claro que no es justo. Claro que no es justo. Las políticas públicas lo que hacen es que buscan las teorías de la justicia, pero de una forma mucho más, un poco más idealista, ¿no? Políticas públicas, etcétera. Pero lo cierto, yo no creo que todos los abogados sean unos delincuentes, pero lo cierto es que tú tienes que saber como abogado que te puede llegar un cliente que tú sabes, sobre todo tratándose de delitos graves, ¿no? Un secuestrador, un narcotraficante, que claro, ese asunto te va a dejar muchísimo dinero y lo vas a tener que defender. Y por supuesto que para defender tienes que mentir. A veces tienes que mentir. Y generalmente, ¿y quién va a ganar el juicio? Pues va a ganar quien aporte mayores pruebas. Muchas veces va a ganar el que dé más dinero en el juicio. Por eso dicen, oye, qué injusto. El juez resolvió a favor de la persona que no tenía derecho a que saliera absuelta, ¿no? Pero esa persona fue la que tuvo más dinero, fue la que tuvo más contactos. Entonces, pues sí, tuvo un abogado distinto, ¿no? Tuvo un abogado que seguramente también estaba súper bien conectado con los altos mandos. Entonces, eso es bien difícil. Yo no digo que todos seamos unos delincuentes, pero sí creo, no como tal como delincuente, pero es que hay dos cosas en derecho. Todos tienen derecho a la justicia, todos, hasta el más malo, hasta el peor. Y sí, debe haber alguien que lo defienda. Claro. Y para defenderlo a veces vas a tener que mentir. Obviamente, mientes creando testigos, mientes generando documentos, y no solamente en juicios civiles, en juicios penales, perdón, en juicios civiles, por ejemplo, tratándose de títulos de crédito caducos o que ya no puedes ejercer, puedes generar un título de crédito y hacer una especie de otro título, que resulta que sí está vigente, y entonces con ese ejecutas a la contraparte. Entonces, sí, o sea... Me gusta que usted sea tan sincera, pero mira, en caso de que el juez se da cuenta de que un abogado o una abogada como usted misma ha inventado pruebas para defender a una persona, ¿eso tendría consecuencias? Sí puede tener consecuencias, sí, pero generalmente si yo invento pruebas y el juez me las acepta, es porque también ya compramos al juez, es porque también ya le dimos dinero al juez. Así funciona. Y la verdad es que así funciona en toda Latinoamérica. Yo creo que ninguno de los compañeros que está aquí me va a dejar mentir. Así funciona. Por eso hay gente que debería estar detenida y no está detenida. Por eso hay gente incumpliendo sus obligaciones. Porque hay un tema en materia jurídica y es muy triste, pero aquí en México tenemos un dicho que dice, con dinero baila el perro. Así dice nuestro dicho, con dinero baila el perro. ¿Quieres avanzar? Págale. Porque como que se entiende un poco que no habrá forma de que el dinero no mueva a una persona a favor de tus propios intereses. Entonces, eso es muy, sí. O sea, usted es muy sincera, me gusta. Qué bueno, pero es que sí es. Y todos los que van a estudiar Derecho tienen que saberlo. Todos tenemos derecho a la justicia. Muchos de mis alumnos quieren ser penalistas porque saben a quién van a defender. Y saben que un asunto penal te va a dejar mucho más que un asunto familiar. Un asunto familiar es un divorcio y todo esto, pues te va a dejar mucho más dinero defender a un narcotraficante que defender a una familia. O sea, qué flojera defender a la mujer golpeada. Mejor defiendo al narcotraficante porque él me va a pagar $1,000,000 y la mujer golpeada a lo mejor no va a tener para pagarme. Entonces, pues sí, ni siquiera pudiera decir que alguien que defiende a un delincuente es poco ético. Pues es que no es que sea poco ético. Todos tienen derecho a una defensa. Eso significa que lo que mueve a los abogados o a una abogada como usted misma es el dinero. Lo que nosotros en general sí los mueve el dinero. Pasta. Pasta. No a todos, pero sí. O sea, a un juez también lo mueve el dinero. A un juez también. Entonces, generalmente van a ganar los juicios. No siempre. Obviamente hay jueces súper buenos, súper éticos.
Pero todos sabemos de algún juez que se dejó, que se vendió, ¿no? Y que por eso hay muchas personas afuera de la cárcel, o hay muchas personas incumpliendo con sus obligaciones, pues porque tienen la certeza de que al tener dinero, pues van a poder comprar testigos, van a poder comprar pruebas, porque todo eso cuesta. Y pues ahora sí que, como profesión, a todos nos va a mover el dinero, ¿no? Como profesión. O sea, todos queremos ganar dinero. Yo, por ejemplo, no litigo penal, nunca litigaría penal, pero porque a mí no me gusta, pero la mitad de mis amigos lo hacen y está bien. Pues está bien, les gusta y defienden gente que a mí se me hace súper peligrosa. Hay casos que yo no podría defender por mis circunstancias, ¿no? Pues yo no voy a defender un violador, tengo una niña chiquita, pero a lo mejor, quién sabe, si yo no tuviera esas circunstancias, a lo mejor yo sí los podría defender. Entonces, ¿usted cree que es lo mismo, como usted me está contando, eso es lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en España, sí, en Inglaterra? Sí. O sea, en esos países democráticos. En todos. En todos existe corrupción, en todos. Sí, esto también, de hecho, sí. De hecho, pues, aunque sí, hay algunos abogados, que ves que la corrupción camina en la calle, la corrupción, sabes que mira, la corrupción, allá va la corrupción. Otros que pues es un poco invisible, ¿no? Pero que está ahí. Claro, o sea, por ejemplo, Francia es un país también súper corrupto. Y todo el mundo diría, pero Francia es primer mundo. Es muy corrupto Francia. Canadá, todo el mundo dice, ay, Canadá es lo máximo. Canadá también es un país bien corrupto. O sea, y yo lo sé de primera mano porque conozco abogados allá, pero sé que también hay corrupción. No cambia nada que seas de primer o de tercer mundo, o sea, no importa. O sea, la corrupción es algo que es como inherente, pues, a las personas. Bueno, en el tercer mundo es porque la corrupción camina en la calle con nosotros, ¿no? Sabemos que ahí va la corrupción, pero en esos países pues es un poco difícil ver la corrupción, pero está sí, ahí. Pero sí está. Sí. Exacto. Sí, sí está. Pero sí, digo, no sé tú qué estés estudiando, ¿derecho o política pública? Ciencias políticas y administración pública. Sí, es mucho más abstracto. O sea, sí necesitas sí necesitas tener conocimientos jurídicos, pero es más abstracto. Sí, de hecho, ciencia política es muy padre también. Pero también aquí tengo gente que va a estudiar derecho y que ellos saben también a lo que se van a enfrentar. Todos sabemos, todos en nuestros países tenemos casos relevantes en materia de corrupción judicial. Ya casi terminamos, chicos. No, ¿de qué? Gracias a ti, Ildefonso. Lo siento mucho por los compañeros. Yo sé que algunos ya querrán ir a hacer otra cosa. Dormir, faltan 10 minutos. Les prometo, faltan 10 minutos. Luego, otra cosa a lo que se enfrentan los jueces son los conflictos de leyes en el tiempo. Acuérdense que yo les dije en algún punto que es bien importante que las leyes tú las aplicas a partir de que entran en vigor. Oye, pero es que se publicó ayer. Pues sí, pero hoy entró en vigor. Ajá. ¿Por qué? Porque por regla general las leyes no son retroactivas. ¿Qué significa? Se aplican hacia el futuro, no hacia el pasado. No a partir de que se publican, sino a partir de que entran en vigor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier hecho, cualquier delito, cualquier conducta va a ser sancionada conforme a la ley que estaba vigente en el momento de la comisión de ese delito o de la configuración de esa conducta. Por ejemplo, si yo hoy cometo el delito de homicidio y hoy ese delito de homicidio está sancionado con 50 años, pero mañana entra en vigor una ley que se publicó hoy y que dice que ahora el delito de homicidio está sancionado con pena de muerte, no me pueden aplicar a mí la pena de muerte. ¿Por qué? Porque yo cometí el delito de homicidio hoy. Yo ya apenas se publicó esa ley de la pena de muerte que va a entrar en vigor mañana. Si yo hubiera cometido el delito el día de mañana, si yo lo cometiera mañana, ahí se aplica pena de muerte, pero yo lo cometí hoy. Yo ya apenas se publicó el cambio a la norma. La nueva norma todavía no entra en vigor, ¿sale? Entonces, por regla general, no puede aplicarse la retroactividad. Ojo, hay una sola excepción. Las normas pueden aplicarse de manera retroactiva cuando te benefician, sobre todo en materia penal. ¿Qué es lo que pasa? Yo cometo hoy delito de homicidio, el homicidio está sancionado con 50 años, mañana entra en vigor una ley que dice que ahora el delito de homicidio estará sancionado con 30 años, yo puedo pedir una aplicación retroactiva. ¿Por qué? Porque esa ley me beneficia, porque en lugar de darme 50 me da 30. Esto puedo hacerlo incluso cuando yo ya estoy transcurriendo mi proceso, cuando yo ya estoy con la pena, cuando yo ya estoy purgando la pena,
A lo mejor a mí me dieron 50 años, voy en el año 28, pero sale una nueva norma que dice que ahora en lugar de 50 van a ser 30 años. Yo puedo pedir que me apliquen esa norma retroactivamente y decirles, ya llevo 28, por la aplicación retroactiva ya no me van a faltar 22, me van a faltar 2 años, aplícamela retroactivamente. Entonces, la regla general es que las normas no se aplican hacia el pasado, no son retroactivas, excepto cuando te benefician, ¿vale? Solamente en el caso de que te beneficien puedes pedir una aplicación retroactiva de la norma. Pero ojo, cualquier conducta va a ser sancionada y regulada por la norma que estaba vigente en el momento de esa conducta. Oye, es que el delito sucedió hace 8 años. Ah, muy bien, vamos a ver qué decía la norma hace 8 años. Es que ahorita dice otra cosa, vamos a ver qué decía hace 8 años, porque hay que ver en qué momento lo cometiste, ¿sale? Ahora, acuérdense, en todas las materias pues hay un término de prescripción. O sea, yo no puedo exigir 50 años después tratar de que alguien lo condenen por homicidio, pues ya pasaron 50 años, o sea, ya transcurrió un término. Cada norma te va a decir, cada delito, por ejemplo, te dice cuánto tiempo tiene de prescripción, ¿sale? Y hay otro conflicto al que se enfrentan los jueces que tiene que ver con conflicto de leyes en el espacio, y esto tiene que ver en el lugar en donde aplico la norma. Generalmente, por ejemplo, la regla general en materia internacional es que las normas que emite un país son solamente para ese país. México no puede expedir una norma y hablarle a Colombia y decirle, oye, Colombia, hice una norma y quiero que tú también la apliques, porque ¿qué nos va a decir Colombia? Por supuesto que no. O sea, tú no puedes extender tu derecho a mi país, porque yo tengo esta posibilidad de autodelimitarme. Yo decido mis normas al interior. Soy independiente. Tú no puedes extender tus normas a otros países, a otros territorios. Esto es el principio de territorialidad absoluta, ¿sale? Dirigido por estos dos principios de derecho internacional. Está prohibido extender tu legislación a otros países que no te corresponden y al mismo tiempo, pues cada país tiene su facultad de autodeterminarse. Pero existe el principio de extraterritorialidad absoluta. Este principio aplica cuando una ley tiene la fuerza de aplicación tanto a nivel internacional, pero se puede extender a ordenamientos jurídicos extranjeros. ¿Cuándo pasa esto? En el caso de la extradición. Vamos a pensar en México, un mexicano que comete un delito en Estados Unidos. En teoría, el delito lo cometió en Estados Unidos y corresponde sancionarlo en Estados Unidos. Pero resulta que el gobierno mexicano dice, oye, Estados Unidos, híjole, yo sé que el delito sí lo cometió en tu país. Yo sé que es tu facultad sancionarlo, pero ¿sabes qué? Permíteme, regrésame a la persona para que yo la sancione bajo mis normas, para que yo la sancione en mi país. Aquí hay un principio de extraterritorialidad. Porque yo México es como si extendiera mis bracitos hacia la legislación estadounidense y yo sancionara una conducta que no fue en mi territorio, que fue en otro territorio. Entonces, el único caso de extraterritorialidad es en el caso de la extradición. Ayer di la misma clase y alguien me preguntaba mucho sobre la extradición y me decían, entre otras cosas, me preguntaban si la extradición es obligatoria. No. Para que haya una extradición debe haber tratados internacionales que contemplen la extradición y la extradición no es obligatoria. Si yo le pido a Estados Unidos, devuélveme a esta persona, no a fuerza me la va a devolver, ¿sale? O sea, a lo mejor él decide, por supuesto que no te lo voy a extraditar y lo sanciono bajo mis normas. Es por eso que hay muchos latinos sancionados con pena de muerte en Estados Unidos y se les ejecuta la pena porque los países ya no alcanzaron a devolverlos o no llegaron a las negociaciones internacionales correspondientes. Pero el único momento en que aplicas la extraterritorialidad, en el que extiendes tus bracitos de legislación, es en el caso de la extradición. Y finalmente tenemos otro principio, que es el de extraterritorialidad y territorialidad combinadas, en el cual no existe, es un concepto meramente teórico, porque no existe una ley que tenga la misma vigencia en mi país y en otro país. No existe, justamente por los principios de derecho internacional. Pero es una posibilidad que eventualmente la doctrina contempla que pudiera llegar a pasar. ¿Sale? Finalmente, chicos, para concluir, vamos a hablar someramente de la justicia. Y bueno, tenemos varios tipos de justicia. Existe la justicia de relación, que es esta justicia que se da de subordinación, tratándose de relaciones de derecho público en las que el Estado actúa como soberano, y justicia de coordinación, tratándose de relaciones de derecho privado en el que las personas actúan al mismo nivel de coordinación.
Tenemos una justicia social relacionada con el derecho social, aquel en el que se busca una distribución equitativa de la riqueza, oportunidades iguales, que contempla materias como derecho laboral y derecho agrario. Tenemos la justicia legal, que es aquella que está basada en los principios generales del derecho. Acuérdense que los principios generales del derecho constituyen una fuente indirecta, una fuente formal indirecta del derecho. Entonces, cuando tú la justicia la basas en estos principios generales del derecho, estamos hablando de justicia legal. Tenemos una justicia premial asociada a lo que dijo en su momento Kelsen, que tenía que ver con la retribución. Kelsen, ¿qué decía? A cualquier conducta le corresponde un algo, un premio o una sanción. La justicia premial surge principalmente con el derecho penal, cuando se dan actos que son contrarios a la ley y que entonces hay que sancionar con prisión o con castigos corporales, etcétera, etcétera. Pero la justicia premial es justo esto que decía Kelsen de la retribución. A una persona por su conducta le puede corresponder un premio o un castigo. Y finalmente tenemos la justicia judicial, que es la que aplican los jueces a través de este ejercicio de silogismo jurídico. Por eso cerramos con la justicia, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de justicia y todo esto está vinculado con los temas que ya estudiamos previamente. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios. Ay, mi máquina está haciendo cosas rarísimas. Voy a compartirles en este momento. Si alguien tiene dudas, me las puede hacer saber. Voy a compartirles rápidamente el vínculo de Dropbox, en donde se encuentra ya esta presentación misma, que ya está cargada en el espacio del profesor para quienes están en mi grupo. Y bueno, en lo que copio el vínculo, nada más aprovecho para recordarles. Esta es nuestra última sesión, ¿sale? ¿Significa que la próxima semana no hay clases? Sí, sí hay clases, pero son clases de recuperación. ¿Qué pasa en estas clases de recuperación? Ay, aquí está el vínculo de la presentación. Ay, espérame. ¿La asistencia? Ahorita, primero el vínculo y ahorita iba la asistencia. Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa en estas clases de recuperación? Lo que pasa es que analizamos otra vez algunos temas. Digamos que se hace un repaso de... Ay, no encuentro esto. Donde se hace un repaso de los temas 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y luego 7 y 8, me parece. Cada maestro tiene su propia asignación. Eso depende de lo que hayan decidido los gestores de UTEL. A cada quien nos asignan digamos un bloque, un pequeño bloquecito. Se vuelve a repasar ese bloque y se contestan casos prácticos. El objetivo de estas clases de recuperación es que aquellos alumnos que no han acreditado la asignatura puedan acreditarlo a través de la contestación a esos casos prácticos, ¿sale? Hay gente que luego me dice, ¿yo puedo entrar? Sí, puedes entrar. ¿Te serviría a ti para puntos extras? Sí, sí te serviría, te podrías generar puntos extras, pero también quienes ya tienen un promedio aprobatorio, pues tampoco yo no le veo mucho sentido, pero pues bueno, es como ustedes quieran. Asistencia. Bueno, los que en nuestro sistema universitario ya vemos que tenemos 10, ya no debemos preocuparnos, ¿verdad? Nada. O sea, sobre todo quienes ya tienen, por ejemplo, yo les voy a mandar al final del bimestre un acta. Algunos van a tener 9.5, 9.8. Eventualmente en el acta va a venir así, pero el sistema en automático, cuando les cargue su calificación, se los va a subir a 10. Quienes ya tengan 10 o quienes ya estén satisfechos con su calificación, a pesar de que no tengan 10, a lo mejor ya tienen 7.8, que eventualmente va a subir a 8 y eso está bien, ya no tienen que hacer nada. ¿Sale? O sea, de hecho, la invitación a estas clases de recuperación se les hace exclusivamente a aquellos alumnos que están reprobados. Entonces, o sea, que si ya veo 10, es porque... ya tienes 10. Ya tengo 10. Ajá. Efectivamente, que está bien. Y aquí ya les puse el vínculo de asistencia, chicos. Maestra, disculpen. Dígame. Respecto a lo que hablaba mi compañero, por ejemplo, si yo tengo 9.29, ¿me redondea o se queda así 9? Se quedaría 9. Acuérdense que el redondeo aplica de 9.5 para arriba. O sea, por ejemplo, en tu caso, Rox, tienes 9.29, te quedaría 9. Ok, si tuviese como 9.52, 9.60, ya me subiría a 10. Sí. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más, chicos, que tenga dudas? Antes de que quienes ya empiecen, bueno, antes de que se vayan, nada más les quiero agradecer su participación en este curso y les quiero desear mucho éxito en la licenciatura que hayan elegido. Algo que yo siempre les digo al final es, si ya se subieron a este barco, no se bajen.
¿Qué significa esto? Va a haber muchos obstáculos, porque de verdad hay muchos obstáculos que de repente nos impiden seguir estudiando. Si tienes algún obstáculo de carácter personal o económico, acércate a la universidad para que ellos te presten el apoyo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cosas económicas. Pero también hay muchas otras obligaciones que tenemos, familiares, laborales, etcétera. Entonces, yo siempre los invito a que luchen contra esos obstáculos y que si ya se propusieron tener una licenciatura, terminen la licenciatura, ¿sale? Esfuércense por terminarla, ¿sale? Quienes ya no tengan dudas, comentarios, se pueden retirar. Les agradezco muchísimo su participación. No olviden registrar su asistencia. Gracias, Saúl. De todas formas, seguimos en contacto. Todas las actividades que tienen pendientes las pueden realizar hasta el último día del bimestre, ¿sale? Hay mucha gente que se pone al corriente en la semana 7. Entonces las pueden seguir realizando. De cualquier forma seguimos en comunicación, correo electrónico, quienes estaban en el chat, todo esto, pues seguimos en comunicación. ¿Alguien que tenga dudas, chicos, que tenga Yo, comentarios? maestra. Rox, te escucho. Por ejemplo, si tengo 10 en mi materia y quiero hacer los puntos extras, ¿me sirven para el otro bimestre o se pierden? No, nada más lo que, o sea, se cuenta, lo que se hizo este bimestre es nada más para este bimestre. Ya sí, ya no, digamos que no se te guardan puntos para después. Ah, ok, ya tenía esa duda. Gracias. ¿De qué, Rox? Gracias, Raquel. ¿Alguien más, chicos, que tenga dudas? Aislinn, Male, Ana, Ángel, Carmen, Daniela, Denise, Yamina, Ildefonso, James, Juan Carlos, Julio, Noemí, Rodrigo, Rosaura, Roxana. ¿Alguien más, chicos, que tenga dudas, comentarios, alguna inquietud sobre su calificación? ¿Algo? ¿Todo bien? Muchas gracias por su paciencia, chicos. Esta sesión es la más larga. Todo perfecto por aquí. Muchas gracias, Ildefonso. Gracias, Dani. Igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego, chicos. Si ya no tienen dudas, me puedo quedar con si alguien tiene dudas o algo. Y si no, pues... Gracias, maestra. Todo bien. Gracias, Rosaura. Perfecto, chicos. Pues si ya no tienen dudas, ni comentarios, ni inquietudes, pues fue un placer ser su maestra. Les deseo muchísimo éxito y seguimos en contacto para cualquier situación que necesiten. Gracias a todos por su participación. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Chao, chicos. Chao.